usted hablaba en la conferencia y decía que al pueblo de Perú se le consulta, ¿cierto? Es que yo quisiera saber, no creo que antes, puede ser que ahora es otra posición diferente. Quisiera saber si el pueblo de Perú sabe cuáles son las consecuencias que van a traer ese tratado de libre comercio, porque es la reconquista de Europa para Colombia y Perú. Es decir, son grave la situación, las minas. Usted también decía que se le pregunta, según la OIT, tiene que haber una consulta, el pueblo tiene que ser consultado. Entonces vemos entonces instituciones que no son sino instituciones de papel, son organizaciones internacionales. Europa que propaga los derechos humanos y que promulga los derechos humanos, y de aquí salieron la Declaración de los Derechos Humanos, es que las aplican en los países nuestros. Yo cuando hablo de Europa no estoy atacando a los europeos, eso quiero que sepan, ¿no? Me ataco a los gobiernos que son manejados por las multinacionales. En este momento, por ejemplo, grandes multinacionales que están trabajando en Colombia están privatizando los ríos. Iberdrola está privatizando los ríos y después le venden, los privatizan para hacer represas y después se la venden la energía a los colombianos. Vitris Petroleum ha asesinado trabajadores. Entonces, yo quisiera saber, usted como representante del gobierno que ha venido aquí a Europa, primero, saber, ¿ha tenido la posibilidad de hablar de este tratado con los gobiernos? Segundo, ¿el pueblo de Perú conoce cuáles son las consecuencias que va a tener este tratado en Perú? Las explotaciones mineras. Yo veo en la televisión los indígenas manifestando porque les van a quitar, porque están echando cianuro a las minas de oro y está contaminando la tierra. Y el gobierno de García, es decir, en realidad no lo he visto de lo que hace que está allá en Tahuala, pero ha respondido con la fuerza, con la agresión. Sería muy bueno saber, es decir, felicitarlos primero a todo el pueblo peruano que supo escoger, que se le quitó la venda, a esos gobiernos que están representando al pueblo peruano, decirle que no vayan a traicionar a su pueblo, porque las facturas se las pasa el pueblo también. Y tercero, ¿qué le ha dicho el gobierno de Perú actual a Europa con esa reconquista, la recolonización para América, para Perú y Colombia, sobre todo en el caso de Perú? Muchas gracias. Una segunda intervención y una tercera por aquí. Quiero comenzar felicitándolo a Javier por la claridad, por el conocimiento que tiene en la realidad peruana y del proceso que estamos viviendo y su complejidad. La pregunta de la compañera me permite más o menos ir en el mismo sentido el aspecto de las relaciones internacionales del Perú, que no ha sido tocado. Bueno, no es el tema específico. Ella se ha referido en este caso concreto a la Unión Europea, a los países europeos. Pero yo creo que conviene señalar que en la historia republicana tengo la impresión que no ha existido un gobierno más servil y más sometido a la política norteamericana que el gobierno de Alan García. Incluso el gobierno de Fujimori, que fue un gobierno de mafiosos, tuvo muchísimo más dignidad en cuestiones concretas de relaciones internacionales respecto a Estados Unidos. Y es algo que tiene incluso una cierta relación con la corrupción. Un caso muy concreto. En Europa, en una guerra organizada por Alemania originalmente y luego Estados Unidos, se destrozó Yugoslavia y se fabricó lo que es una especie de pseudo gobierno fantoche que es Kosovo. Creo que solamente 2 países en América Latina han reconocido ese gobierno de Kosovo, entre ellos el Perú y Uribe de Colombia. El ingeniero artífice que se encargó del reconocimiento de Kosovo es el anterior ministro de Relaciones Exteriores, García Belaúnde, que sigue siendo un altísimo funcionario, creo que es viceministro actualmente de Relaciones Exteriores del gobierno de Gante Urano. Ahora, es importante señalar que se está descubriendo que muchos de los países que han reconocido a Kosovo lo han hecho por corrupción privada directamente a funcionarios claves que estaban encargados de ese reconocimiento. Creo que ese fue un tema que merece no solamente
un análisis para ver si ese caso de corrupción se dio en el gobierno de Alan García, sino lo que significa simbólicamente ese caso de sumisión increíble que una especie de país que es Kosovo, que es el centro mundial del tráfico de prostitución, de drogas, es un país mafioso, fabricado por la OTAN, porque quedaba todavía Yugoslavia, que era más o menos un país con características socialistas y que con todos los pretextos había que destruirlo. ¿Qué es lo que se está haciendo ahora en Bielorrusia? Es muy interesante ver el caso de Bielorrusia, porque es un país que está diabolizado por la gran prensa internacional, como diabolizaron a Ollanta, y tratan de presentar unas peores formas. Si tiene la ocasión de decir un saltito, yo he estado hace poco ahí para ver directamente lo que pasaba y cómo son las cosas. Es el único país que está resistiendo a la mundialización, el único en Europa. Y ese es un país en el que también, por supuesto, me acaban de informar que, por ejemplo, Correa ha sido sancionado por la Unión Europea en sus programas de ayuda porque no ha querido romper sus relaciones comerciales con Bielorrusia. Son cosas importantísimas y que creo que tienen que ser conocimiento de un gobierno decente y progresista, que es el gobierno que usted representa. Y una última preguntita, disculpe que haya sido un poco larga mi intervención, es la cuestión de la gestión de los medios. Tú has mencionado cómo la gran prensa atacó a Ollanta antes de la segunda vuelta. Mientras no tengamos en el país la posibilidad de una alternativa de información a la población, estaremos siempre en una situación de mucha fragilidad. Y quisiera saber si al respecto se está haciendo, hay proyectos de manera a que pueda haber una capacidad de gestión de la información, sobre todo hacia los sectores populares. Gracias a usted por la intervención. Adelante. Bueno, quería hacer hincapié que, como lo has dicho, en Perú, si analizamos el partido nacional, este partido de Alianza es casi un partido, por decirlo un poco familiar, como se daba la política actual en el Perú, donde un político, ser político en el Perú, no es servir al pueblo, sino llenarse los bolsillos. Entonces, en la primera vuelta había una alianza electoral entre ese partido y sectores de izquierda. Y después, para pasar a la segunda vuelta, para ganar, como lo indicaron ya, ha habido muchas alianzas y ha tenido que dejar muchas cosas que este 32% estaba reclamando un cambio radical. Mi pregunta va más en el sentido político, todo lo que has analizado y con todas las condiciones que existen en el país, que hay una desinformación política, que los jóvenes no se interesan en el fondo político. ¿Tú crees que, o tu opinión personal es que más o menos lo mínimo, este gobierno, lo mínimo va a poder al menos hacer lo mínimo que demanda este 32% de un cambio radical? Por ejemplo, la corrupción, la desigualdad social, económica. Yo lo veo bastante, bueno, no sé, es bastante difícil, por lo mismo que tú analizas, por ejemplo, con la de la minería. En tu opinión personal, ¿es que este gobierno, después de 5 años, habrá hecho algo de estas demandas de este 32%? Muchas gracias por la intervención. Una última y luego volvemos a las preguntas. Adelante. Perdón, disculpe amigo, disculpe aquí a la derecha. Gracias. Antes que todo quiero nuevamente reiterar el profundo agradecimiento a nombre personal a la presencia de Javier. Ayer hemos tenido la suerte de escuchar durante la intervención momentos cuando una persona viene de la naturaleza para ejercer lo que él ejerce. Yo creo que es algo extraordinario. Uno nace con un principio y muere con su principio. Eso es importante. Yo creo que el señor Luis Fonseca tiene eso. Desde que tengo uso de razón, primero escuché su nombre, luego tuve la suerte de verlo en muchas ocasiones, y siempre está con la sencillez de sus expresiones y en mi opinión. Y eso es admirable, por un lado. Por otro, hablaba de corrupción ayer. La corrupción es inacabable en el Perú. Tocó un punto sobre lo que pasa actualmente, es que se generaliza. Usted ya expresó que es representante del gobierno actual.
está comprometido, no está como oposición. Entonces, en ese sentido, actualmente hay una tremenda irregularidad, la corrupción en todos los niveles, y eso usted bien lo sabe, excepto los bomberos, como manifestó hace unos momentos. Las regalías actuales de los artistas están hechos pedazos, no está bien justificado. Hay entidades que se encargan de hacer los cobros en todas las actividades, no cobros formales, no cobros como manda la ley, son autorizados sí para cumplir con esta función, pero lamentablemente ellos no están cumpliendo. Hay una tremenda corrupción en cuanto a la ABDAI principalmente, porque es una de las entidades más garantizadas, digamos, entre comillas. Por un lado, educación. Ayer hablaba de que los médicos no querían desplazarse a provincias, no querían desplazarse los psiquiatras a provincias, centralizaba su profesión en la capital. Pero dígame, ¿y cómo es que a los profesores sí le obligan? ¿Cómo los profesores hace 2, 3 años estaban presionados para que puedan actualizarse? ¿De qué? Eso debe ser en todas las profesiones, en tanto en los profesionales en derecho también deben pasar por esta misma recapacitación en este sentido. La comisión de investigación que actualmente acaba de manifestar sobre la corrupción del gobierno de Alan García, yo creo se precipita, quizás está bien el inicio, pero lo que ha dejado a causa de esta corrupción, hay desestabilidad, hay desorganización, y entonces primero yo creo que hay que solucionar esto de acuerdo a lo que uno puede para poder continuar, porque si de frente vamos a atacar arriba, mientras que los otros van a morir, van a estar mal. Entonces hay que estabilizarlo bien, los perjuicios de esta corrupción, para poder después atacar a los corruptos. Muchas gracias por las preguntas numerosas. Yo sugiero que respondamos o dejemos a don Javier de responder a estas 4 preguntas, luego le volvemos a ceder la palabra. Se habló de muchas cosas, del PLC, de la corrupción. Le dejo la palabra a don Javier para que nos comente. Yo voy a buscar ser breve, ¿no? Las respuestas. El tema del Tratado de Libre Comercio. ¿Está informado del país? No está informado. ¿Es un debate en el país? No es un debate en el país. ¿Lo va a debatir el Congreso? No sé, porque como le han cambiado el nombre de tratado a acuerdo, los acuerdos no los debate el Congreso, los tratados los debate el Congreso. Entonces han encontrado una fórmula desde regímenes anteriores para retraer del Congreso, para sacar del ámbito del Congreso el debate de los llamados tratados de libre comercio, que no son efectivamente ni de comercio ni libres. Son tratados que tienen que ver con comercio, con patentes, con propiedad, con diversidad, en fin, son tratados bastante más complejos que los que pretendemos son. El país no está informado del tema. No sé cuál es la decisión que tomará el gobierno respecto al asunto. Hasta el momento lo que hay es la firma por los representantes de los estados, ¿no? Que no es lo mismo que la firma por el presidente en el caso del Perú, que no ha firmado todavía, y por la representación del Consejo de la Unión Europea, que tampoco ha firmado, y tiene toda una discusión sobre si esto tiene que aprobarlo también el Parlamento Europeo y si tiene o no que pasar por los diferentes parlamentos nacionales de Europa. Tiene además que traducirlo previamente y tiene además que hacerlo ver en materia de si legalmente el documento está adecuado. Yo no sé en este momento cuál va a ser la posición del gobierno al respecto. Yo no tengo una posición mía